Los rescates bancarios y el fantasma de la recesión están de regreso. Mientras el mundo teme que la economía mundial se frene de golpe, los banqueros se sirven con la cuchara grande y de eso hablamos en este video. El miedo a que estalle una recesión global que hunda a la economía ha hecho que tanto gobiernos como bancos centrales se esfuercen en rescatar a sus bancos. En Suiza, las autoridades de aquel país trabajan para que el UBS termine por absorber al Credit Suisse. En Estados Unidos, la Reserva Federal ha puesto la máquina de imprimir dólares a toda marcha. El sitio web del periódico Financial Times titula: UBS acuerda comprar Credit Suisse por más de 2.000 millones de dólares. UBS ha acordado con autorización del gobierno de Suiza la compra del Credit Suisse por más de 2.000 millones de dólares. Esto implica comprar las acciones de este banco con un descuento del 73% de su precio actual. UBS pagará solo 50 centavos de franco suizo por cada acción del Credit Suisse. Para darnos cuenta de qué tan mal está el sector bancario en Europa, el Banco del Bajío de México vale 4.000 millones de dólares y Banamex en México se cotiza por arriba de los 12.000 millones de dólares. El sitio web del periódico británico The Guardian titula: bancos piden prestado 300.000 millones de dólares a la Reserva Federal. La Reserva Federal ha tenido que salir al rescate de los bancos como en la crisis del 2008. Los bancos privados han pedido más de 300.000 millones de dólares a la Reserva Federal. Esto implica una cantidad mucho mayor a la que fue necesaria en la crisis del 2008. En su pantalla podemos observar cuánto dinero le está inyectando la Reserva Federal a los bancos. Los 300.000 millones de dólares de esta semana superan por mucho a lo que se usó para rescatar a los bancos en 2008 y en 2020. Vamos que la inflación no solo va a continuar, sino que se va a disparar una vez que pase todo este shock bancario. El sitio web businesstoday.com titula: JP Morgan Chase, el préstamo de emergencia de la Fed de Estados Unidos, puede inyectar hasta 2 billones de dólares en el sistema bancario para aliviar la crisis de liquidez. Los banqueros, como siempre ocurre, se han servido con la cuchara grande. La verdad es que en este sistema solo hay dinero de sobra para dos cosas: para hacer la guerra y para rescatar a los banqueros. De acuerdo con JP Morgan Chase, los préstamos de emergencia otorgados por la Reserva Federal a los bancos de Estados Unidos pueden alcanzar la cifra de los 2 billones de dólares. En este sistema, si se le da 500 pesos al que no tiene absolutamente nada, algunos se indignan y alegan que eso es populismo puro y duro. Pero cuando se le dan 2 billones de dólares a los banqueros, a nadie parece incomodarle. El sitio web business.in titula: el First Republic Bank recibirá más de 30.000 millones de dólares provenientes de los prestamistas más grandes de Estados Unidos. Los bancos más grandes de Estados Unidos se han unido para rescatar al First Republic Bank. El Bank of America, Wells Fargo, Citibank, JP Morgan, etc. han hecho depósitos por más de 30.000 millones de dólares en el First Republic Bank. Esto con la esperanza de poner fin a la crisis bancaria. El temor de los banqueros de Estados Unidos es que si más bancos caen, el pánico se pueda salir de control. El sitio web de la revista Fortune titula: Larry Fink de BlackRock ve la posibilidad de una crisis bancaria mucho más amplia en el horizonte. Están empezando a caer las fichas de dominó.
El poderoso fondo de inversiones BlackRock ha dicho que la crisis bancaria está lejos de llegar a su final y que las quiebras bancarias que hemos visto a lo largo de esta semana son solo el inicio. Larry Fink ha dicho que puede haber una tercera ficha de dominó a punto de caer en los próximos días. En otras palabras, el director general de BlackRock cree que más bancos van a quebrar. El sitio web del periódico The Wall Street Journal titula: docenas de bancos pueden tener riesgos similares a Silicon Valley Bank, de acuerdo a economistas. Un estudio publicado en Social Research Network ha demostrado que más de 186 bancos en Estados Unidos presentan los mismos riesgos que llevaron a la bancarrota al Silicon Valley Bank. Es decir, que si fueran víctimas de una corrida bancaria, colapsarían en cuestión de horas. Si la Reserva Federal no logra frenar esta crisis bancaria, habrá en definitiva otra recesión económica. Los bancos medianos y regionales en Estados Unidos son responsables del 50% de los préstamos comerciales e industriales, del 60% de los préstamos inmobiliarios residenciales, del 80% de los préstamos inmobiliarios comerciales y del 45% de los préstamos de consumo. Nuestra economía se mueve gracias a la deuda y al crédito, y si estos se frenan de forma abrupta por la crisis bancaria, la recesión está asegurada. El sitio web de la agencia Bloomberg titula: Warren Buffett en contacto con el equipo de Biden sobre la crisis bancaria. El gobierno de Biden ha decidido pedirle ayuda a Warren Buffett ante la crisis bancaria que sacude a Estados Unidos. Warren Buffett es experto en rescatar bancos y el gobierno de Biden busca que este multimillonario invierta en los bancos regionales como una forma de frenar las corridas bancarias. No obstante, a pesar de esto, las alarmas de la recesión se han encendido en todo el mundo. El sitio web de la agencia Reuters titula: petróleo cae a mínimo de 3 meses por temores de inflación y cierre de bancos en Estados Unidos. El precio del petróleo y de las principales materias primas ha caído a nivel global. El West Texas cotiza por debajo de los $70 por barril. Esto representa su menor precio desde que comenzó la guerra en Ucrania. Recordemos que cuando comenzó aquel conflicto, los precios del petróleo escalaron hasta superar los $120 por barril, algo que en su momento fue un respiro para el propio Putin. Los elevados precios del petróleo a lo largo del último año, hay que decirlo, han servido para financiar el esfuerzo bélico de Rusia en Ucrania. Algunos podrían considerar como bueno la caída de los precios del petróleo porque ante todo es un respiro para la inflación. Sin embargo, esto implica en la práctica que los inversores globales anticipan ya la llegada de una recesión económica. El sitio web abc.net titula: el mercado nos dice que algo muy malo se avecina a medida que se profundiza la crisis bancaria mundial. En general, las crisis bancarias pueden evolucionar rápidamente en una crisis de crédito. Es decir, los bancos optan por disminuir el otorgamiento de créditos con el objetivo de hacerse con la mayor cantidad de efectivo posible. Esto hace que la economía se frene de golpe y es cuando se produce una recesión económica. El sitio web de la revista Forbes titula: Goldman eleva la probabilidad de recesión en Estados Unidos a 35% en los próximos 12 meses. Goldman Sachs ha dicho que ve una mayor probabilidad de que la economía de Estados Unidos enfrente una gran recesión económica en los próximos meses, algo que de ocurrir coincidiría con el inicio de las campañas presidenciales en aquel país.
En este contexto es en el que el Pentágono ha revelado que la nave nodriza ha llegado a nuestro sistema solar cargada de aliens listos para invadirnos. También en este contexto es en el que se habla de la posible detención de Donald Trump. Ya sea que ocurra una invasión alien o que detengan a Donald Trump, la verdad es que los banqueros apuestan a que nadie se dé cuenta de cómo están saqueando las finanzas públicas de los Estados Unidos. Vamos, que se intenta generar todo tipo de distracciones para que nadie se dé cuenta de cómo los banqueros están despachando con la cuchara grande. En conclusión, el fantasma de la recesión está más presente que nunca. Mientras eso ocurre, los rescates bancarios están de regreso. Los banqueros, como siempre ocurre, están aprovechando el caos de la crisis bancaria para llenarse sus bolsillos. Los medios de comunicación, por su parte, buscan historias extravagantes como esto de la invasión de los aliens, para que no nos demos cuenta del saqueo por parte de las élites bancarias. Déjanos sus comentarios sobre este tema y díganos si usted está de acuerdo en que se le otorgue dinero público de los contribuyentes a los banqueros para su rescate. Gracias, suscríbete, seguiremos informando. Si deseas ver más contenido, da clic de este lado, y si deseas suscribirte, hazlo de este lado.